Hermanos en Cristo, esta celebración que ya va a comenzar es cima y es pórtico. Es cima de las distintas fases de la alianza que han constituido nuestra escala cuaresmal. Y es pórtico que se abre al momento de sellar en la sangre de Cristo la alianza definitiva de Dios con nosotros. Será durante la Semana Santa que iniciaremos el próximo domingo. Renovemos nuestro interés y nuestra ilusión al sentir tan cercano el abrazo decisivo con el que Dios se va a hacer nuestro aliado. De pie para comenzar esta celebración. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, el camino de la Cuaresma parece que ha sido para nosotros un camino en el que nos hemos sentido asediados, perseguidos por todo el mal que nos rodea, nos circunda. Y hoy la liturgia de este lunes de la quinta semana parece querer responder a la situación de el que confía en Dios en medio del asedio. Confiemos en Él, acerquémonos a esta Eucaristía, reconociendo humildes nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison. Oremos. Señor Dios nuestro, cuya gracia inefable nos enriquece con toda clase de bendiciones, concédenos pasar de la antigua servidumbre del pecado a una vida nueva, y así prepararnos para la gloria del reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
La lectura que escucharemos es como el relato que viene a confirmar el nombre del propio profeta Daniel, que significa Dios hace justicia. Y así es, Dios hace justicia a la inocencia de Susana. Escuchemos. Lectura de la profecía de Daniel. En aquellos días, la asamblea ordenó a muerte a Susana. Ella dijo gritando: Dios eterno, que ves lo escondido, que lo sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que han dado falso testimonio contra mí y ahora tengo que morir, siendo inocente de lo que su maldad ha inventado contra mí. El Señor la escuchó. Mientras la llevaban para ejecutarla, Dios movió con su santa inspiración a un muchacho llamado Daniel. Este dio una gran voz: no soy responsable de este homicidio. Toda la gente se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿qué pasa? ¿Qué estás diciendo? Él, plantado en medio de ellos, les contestó: ¿pero estáis locos, israelitas, con que sin discutir la causa ni apurar los hechos condenáis a una hija de Israel? Volved al tribunal, porque esos han dado falso testimonio contra ella. La gente volvió a toda prisa, y los ancianos le dijeron: ven, siéntate con nosotros y explícate por qué Dios mismo te ha nombrado anciano. Daniel les dijo: separadlos lejos uno del otro, que los voy a interrogar yo. Los apartaron. Él llamó a uno y le dijo: envejecido en años y en crímenes, ahora vuelven tus pecados pasados, cuando dabas sentencias injustas, condenando inocentes y absolviendo culpables contra el mandato del Señor. No matarás al inocente ni al justo. Ahora, puesto que tú la viste, dime, ¿debajo de aquel árbol lo vistes abrazado? Él respondió: debajo de una acacia. Respondió Daniel: tu calumnia se vuelve contra ti. El ángel de Dios ha recibido la sentencia divina y te va a partir por medio. Lo apartó, mandó traer al otro y le dijo: hijo de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. Lo mismo hacíais con las mujeres israelitas, y ellas, por miedo, se acostaban con vosotros. Pero una mujer judía no ha tolerado vuestra maldad. Ahora dime, ¿debajo qué árbol lo sorprendisteis abrazado? Él contestó: debajo de una encina. Replicó Daniel: tu calumnia se vuelve contra ti. El ángel de Dios aguarda con la espada para dividirte por medio, y así acabará con vosotros. Entonces toda la asamblea se puso a gritar bendiciendo a Dios.
que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos ancianos, a quienes Daniel había dejado convictos de falso testimonio por su propia confesión. Según la ley de Moisés, les aplicaron la pena que ellos habían tramado contra su prójimo y los ajuiciaron. Aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Me guías por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin términos. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. En la lectura del Evangelio que escucharemos, nos encontramos con una mujer acusada y con las pretensiones fariseas de condenarla. Que Dios libere al justo nos parece lo más natural. Que libere al pecador nos hace pensar. De pie para escuchar el Santo Evangelio. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. No quiero la muerte del malvado, dice el Señor, sino que cambie de conducta y viva. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Y todo el pueblo acudía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio.
La ley de Moisés nos manda a apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: ninguno, Señor. Jesús dijo: tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues vaya manera de comenzar, hermanos, esta llamada Semana de Pasión, así le llaman tradicionalmente a la semana que antecede a la Semana Santa. Y durante esta semana vamos a ir viendo cómo se va poniendo más álgida la controversia en torno a la figura de Jesús. Como que la figura del Señor, de Jesús, no deja indiferente a nadie. Todo el que le ha conocido experimenta que ante Él, ante su palabra, ante su presencia, hay que tomar postura. Él es como una bandera discutida, ¿verdad? Como le dijo Simeón a la Virgen María sobre ese niño. Es una postura que hace que frente al entorno, a los que nos rodean, se deje sentir, se deje notar, se hace notar la presencia del cristiano que ha tomado postura frente a Jesucristo. Y es interesante además que las lecturas de hoy nos proponen dos casos de dos mujeres que son juzgadas. En la primera lectura que hemos leído hoy, la versión breve del profeta Daniel, el capítulo 13, ya que es un relato tan rico, hermoso, pero es larguísimo y lo hemos abreviado conforme a la posibilidad que nos da la liturgia, pues esa historia de Susana, la casta Susana le llaman, que era una mujer que tenía en su corazón temor de Dios, vivía la ley del Señor, era una mujer coherente con su fe. Y sin embargo, por ser una mujer hermosa, pues de alguna manera el entorno que le rodeaba, se ve que no todos son de la misma calaña, ¿no? Allí habían dos jueces ancianos, corruptos, que en Israel, en lugar de hacer justicia, se aprovechaban de su puesto, estaban corrompidos, ¿no? Y estos jueces, de alguna manera, quisieron hacerle daño porque su corazón corrompido deseaban con malicia a esta mujer. Y como ella no quiso ceder a sus malos deseos, quisieron vengarse contra ella y la acusaron, la acusan. Y durante el proceso, ella, Susana, se fía de Dios. Dice, estoy siendo
asediada, perseguida, calumniada por dos corazones corrompidos, pero yo prefiero ser fiel a Dios antes que ofenderle, aunque aquí en la tierra sea juzgada y señalada, ¿no? Es la actitud del corazón de esta mujer justa, Susana. Y así entra todo el proceso judicial donde ella va a ser condenada. Usted imagínese todo el proceso interior del corazón de ella oprimido, sufriendo una injusticia. Y lo sufre desde la fe porque se fía, dice, Señor, tú eres el que hará justicia en mi vida. Y vemos que al final, ya casi cuando es acusada y sentenciada, Dios suscita en corazón del profeta Daniel la inquietud y hace alzar la voz para provocar el caos, ¿no? Porque dice, yo no me hago responsable de esa sangre, y todo el mundo se le queda mirando, dice el relato. Y ahí se suscita la duda que abre como una apelación. Vamos a verificar si hemos procedido con justicia al juzgar a esta hija de Israel. Entonces Dios le da una sabiduría especial a Daniel para desvelar la maldad del corazón de estos dos ancianos jueces. Y me daba gracia la expresión, ¿no? Le dice Daniel, ancianos en pecados y corrupción, ustedes se han envejecido en pecado, ¿no? Como si el pecado ha sido también la causa de ese envejecimiento espiritual que ha ido corrompiendo el corazón y dejando de ver lo que es propio de la verdad, ¿no? Dejando de importarle nada, avasallar y aplastar al otro con tal de salirme yo con la mía, ¿no? Qué corrupción la del corazón de aquellos jueces. Pues al final conocemos el relato, ¿no? Daniel desvela que habían mentido aquellos jueces. Y aquí se cumple cómo se nos va revelando el Dios amoroso, el Dios justo, que está por encima a la ley de los hombres. Fíjate que si pudiéramos de alguna manera resumir la Escritura, cómo Dios se va revelando, el mismo relato que acabamos de escuchar de Daniel nos hace ver cómo los hombres han intentado de hacer justicia, pues porque en el fondo, en la conciencia de cada hombre, está claro de que hay que hacer el bien y evitar el mal. Eso es la ley natural. ¿Y por qué en el Antiguo Testamento, cuando se revela que algunos pecados requerían la muerte del pecador? Fíjate tú, aquella mujer acusada, como si fuera una pervertida, una adúltera, iba a ser sentenciada matándola. Algunos pecados, por tanto, requerían de alguna manera que se hiciera justicia dándole muerte al que había cometido el pecado. Eso podríamos resumir que es el Antiguo Testamento se revela como la escritura de la justicia. Dios se revela por la justicia, no así el Nuevo. El Nuevo Testamento se va a revelar como el Evangelio, como la ley de la gracia, que es capaz, en lugar de castigar al pecador, de levantarle la sentencia, de perdonarle, de liberarle por la gracia, por la acción de Dios. Es el Evangelio de la misericordia. Y uno se pone a pensar qué puede haber en el corazón del hombre cuando de alguna manera pensaban que quitando la vida a un reo podían hacer justicia. Pues porque en el fondo Dios, que nos ha creado a todos, nos ha dado un alto sentido de la justicia. Y eso era lo que de alguna manera permeaba en la ley del Antiguo Testamento, el Dios justicia, el Dios que castiga el pecado, pero un Dios que perdona,
que libera, que sana, va a requerir una plenitud de ley que solo en Jesucristo se va a desvelar con toda la fuerza y la radicalidad, cuando lo veamos de lo que el Padre ha sido capaz entregando a su Hijo a la muerte para liberar a todo aquel oprimido por el pecado. Eso es lo que va a significar lo que vamos a celebrar en la Semana Santa, conmemorando ese acontecimiento de la muerte del Hijo de Dios, hecho hombre, venido a la tierra. Es un Dios que, por tanto, se quiere, sin dudas, es el Dios justo, y su justicia amerita una reparación. Pero esa reparación no te la deja Dios a ti, no la vas a pagar tú, no la sanas tú porque seas muerto por tu pecado, porque el pecado engendra tu muerte. Dios es tan grande que te quiere demostrar que la única manera de resarcir el mal del pecado es cuando Él pone el medio, el remedio, la medicina. ¿Y cómo lo hizo? Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Y eso es lo que vamos a contemplar en la Semana Santa. Al ver al Hijo de Dios que revela el amor misericordioso. Este evangelio de hoy, que es precioso, todos recordamos hace 4 años atrás, el Papa Francisco, cuando culminó el año de la misericordia, en el 2016, escribió una carta preciosa que concluía el año de la misericordia. Esa carta se llama La miseria y la misericordia. Y esa carta comienza, se llama así porque el Papa comienza citando una homilía de San Agustín que medita este capítulo 8, el Evangelio de la adúltera. Y todo el que haya leído esa carta, si no, googleela, hermano, búsquela por internet, medite con ella, porque la verdad que yo cuando la leí, todavía la recuerdo, me conmovió tanto, porque realmente uno se da cuenta de todo lo que ha significado el perdón de Dios por Jesucristo. Pues haciendo memoria de esa carta aquí, parafraseándola, las cosas que uno se acuerda, el Papa le llamó así miseria y misericordia porque San Agustín, cuando medita este texto, se concentra en la frase cuando dice, y quedó solo Jesús con la mujer. Entonces San Agustín usa esa frase, Jesús con la mujer. Usted sitúese. Usted imagínese ahí cuando se fue todo el mundo, que se quedó Jesús solito con ella, con la mujer acusada, en flagrante adulterio. Aquí no podía decir que no fuera, esta no es Susana, Susana era inocente, esta no, esta la cogieron con las manos en la masa, esta sí que es pecadora. La justicia ameritaba que fuera apedreada según la mentalidad de la época. Por tanto, aquí se presenta, dice San Agustín, la miseria y la misericordia. Ella representa la miseria, por tanto, a ti y a mí. Tú y yo nos vemos en ella. Y la misericordia es cuando tú y yo estamos frente a Jesucristo. Entonces el Papa empieza en esa carta que les recomiendo que lean y mediten, a considerar todo lo que significa aquello. Y el Papa va diciendo cómo se dio un silencio antes de aquel momento que hizo que todo el mundo desapareciera. Pues porque le presentan a la mujer pecadora que no tiene modo de defenderse porque la evidencia era contundente, es pecadora, aquí está, ¿qué harías? Y el Señor no hace uso de la capacidad que tiene como juez, porque Jesucristo es el que perdona pecado y el que puede acusar, porque Él conoce el corazón. Y fíjate si lo conoce, que su gesto, que se pone a escribir en el suelo, en silencio, va como despertando en todos los que estaban allí su conciencia de pecado, porque es lo que dice, el que no tenga pecado que tire la primera piedra. O sea que Jesús sabía quién era el auditorio, quién estaba allí. Y dice que según se inclinó nuevamente, se fueron yendo los más viejos, como diciendo otra vez, el pecado te ha envejecido.
el pecado te envejece. Hermano, si usted quiere mantenerse jovencito, viva en gracia. Es lo que nos está diciendo de alguna manera esta palabra. Y dice el relato que según se fueron yendo, se queda allí Jesús contemplando la miseria de aquella mujer. Y aquí viene la revelación del Dios del Nuevo Testamento, que además de justo, es misericordioso y es capaz de perdonar. Y cuando perdona, limpia, sana, libera, te quita todas las cargas, todas las arrugas que están envejecidos por el pecado. Te va llenando de gozo y te hace libre. Fíjate que al final el Señor le da como el consejo mayor que escuchamos cada vez que tú y yo vamos a la confesión. Vete y no peques más, ¿no? Sí. Porque sin duda el pecado te tiene oprimido. Fíjate que el pecado te hace reo de muerte, como dice San Pablo, ¿no? El pecado engendra la muerte. Te venían ajusticiando y llevándote a morir apedreada, pero yo te he liberado de eso. Te he dado una nueva vida. Te lleno de gozo. Te lleno de sentido tu vida. Eso es lo que de alguna manera nos invita a reconocer hoy la palabra de Dios. ¿Cómo podemos tú y yo resarcir, reparar, satisfacer por nuestros pecados? Porque nosotros somos pecadores. Nosotros somos la miseria delante de la misericordia. Pues no por nuestras obras, sino por pura gracia, por el don de Dios, por su amor. Por tanto, las cosas que nos pasan en el mundo, fíjate tú, hoy llevamos ya 2 semanas de esta cuarentena que está viviendo Puerto Rico, que cansan, hermanos, ya uno va sintiendo un poco de angustia, incluso uno ve las noticias y cómo estas cosas se van dando en el mundo de una manera a veces con mucha tensión social, y uno ve imágenes, a mi juicio, apocalípticas. O sea, yo voy viendo cómo se va cuajando la desesperación, la ansiedad, la angustia, no puedo trabajar, estoy encerrado en mi casa, cómo me voy a alimentar, cómo voy a pagar las deudas, cómo el gobierno da solución alternativa a toda esta crisis que se va levantando cada vez. Podríamos sentirnos acosados igual que Susana o acosados igual que la mujer pecadora. No por una acusación, pero sí por una situación que nos drena, nos quita la paz, nos hace sentirnos desesperados. ¿Cuál es la actitud de Susana? Confiar. Dios hace justicia. Mi vida está en sus manos, no en la de los hombres. Y la mujer pecadora, sorprendida ante la liberación, ante la salvación que le ofrece Dios sin merecerlo. Dios me ha sanado, Dios me ha liberado, todo lo que me oprimía. Sin duda estos días, cuando nos sintamos así como medio cansados y agobiados por todo lo que estamos viviendo, que confiemos, hermanos, que el Señor, vamos a vivir la Semana Santa quizás más distinta, y hemos vivido una cuaresma tan rara porque no hemos podido hacer todo lo que teníamos en planes. Todo tiene un sentido, ¿verdad? Que sepamos descubrir a este Dios que nos sorprende y que detrás de cada acción que ocurre, cada acontecimiento, su amor es capaz de liberar. Así que todo lo que ha quedado como tronchado en tu plan, en tus seguridades materiales, humanas, profesionales, una enfermedad que te ha cambiado la vida, ponle que estás enfermo con esto del coronavirus, todo está en las manos de Dios. Y detrás de todo puedo descubrir a un Dios que quiere sanarme, liberarme, salvarme. Es cuestión de que la fe me ayude a buscar el sentido a todo. La fe es una luz y la luz me ayuda a ver. Sin esa luz no veo y no entiendo y juzgo. Y por eso a veces me aparto de Dios.
porque como no tengo fe, no tengo la luz para descubrir el por qué y el para qué. Vamos a pedir que Dios nos dé esa capacidad de fiarnos de que su providencia no nos abandona, que Él está por delante de mi historia, por delante de la historia de la humanidad, y que su plan es perfecto, su plan de salvarnos, porque ama, porque Dios es amor y nos creó por amor. Que así sea. Hermanos, oremos a Dios, que hace justicia y es misericordioso con todos nosotros. Para que la celebración del tiempo de Cuaresma robustezca la fe de la Iglesia y haga que su presencia en medio del mundo sea cada vez más evangélica, roguemos al Señor. Para que el Papa, obispos, sacerdotes y diáconos se abran a la verdadera sabiduría que nos enseña Jesús paciente, y como Él, conduzcan a todos al cumplimiento de la voluntad del Padre, roguemos al Señor. Para que Dios, que es justo, ponga sentimientos rectos en los que administran la justicia en este mundo, y para que la verdad y el bien triunfen sobre la mentira y el pecado, roguemos al Señor. Para que unidos a Cristo no condenemos a nadie, estemos siempre dispuestos a perdonar y a no pecar más, roguemos al Señor. Por la salud de todos los sacerdotes y diáconos enfermos, Francisco Sepúlveda y Reina, Yadira Rodríguez, Lidia Medina, Doctor Natalio Izquierdo, Tita Esparra de Rivera, Diani Sánchez, familia Colón Rolón, familia Carmona Colón, Carmen Socorro Rodríguez Sierra, Felipe Rodríguez Cabrera, Ricardo Luis Montañez, María A. Salas, Cristal Rivera, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de sacerdotes y diáconos fallecidos, y Manuel Sánchez Montero, Luis E. Carmona, hermana Colmenares, Gloria E. Suárez, Juan Medina Sepúlveda, Antonio Vázquez, Zulma Amadeo, Sargento Luis Ramos, Antonia Portalatín, Ismael Latorres Torres, Rubén Alberio, Luis Arroyo Resto, Emilia Hoyo, Esteban Núñez Meléndez, Nanda Rivera y familia, Julia y Concha Peñas, Ramiro Rivera Pérez, Irisdelia Arroyo, Manny Figueroa, difuntos familia Escalera Andino, difuntos familia Rivera de Jesús, Ángel y Antonio Vargas, Luis Santiago, Nilo Acevedo, María Fuentes, roguemos al Señor. Por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Señor, tú que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, escucha las súplicas de tu pueblo y danos la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Proclamamos
ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que quienes nos disponemos a celebrar los santos misterios, te ofrezcamos la feliz pureza del alma como fruto de la penitencia corporal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Date gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por la pasión salvadora de tu Hijo. La humanidad entera fue capaz de glorificarte, porque en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder de Cristo crucificado. Por eso, con todos los ángeles y santos, cantamos sin cesar tus alabanzas. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos muerte, proclamamos tu
Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recemos con humildad y confianza, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, de nosotros, de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, de nosotros, de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, la Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya
Mujer, nadie te ha condenado, nadie, Señor. Yo tampoco te condeno. Vete, no peques más en adelante. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Tarde te amé, no sabía de ti, pero me enamoré. Yo te busqué fuera de mí, mas tú estabas aquí. Te conocí y tu calor quitó lo helado de mi alma. Te conocí y tu amor me dio plenitud. Te conocí en la mesa, hermosura tan antigua y tan bella. Te conocí en la mesa, hermosura tan antigua y tan bella. Tu abrazo es tierno calor que penetra en mi vida. Tus palabras son como la miel, endulzando mi existir. Tu mirada es un fuego eterno que me quema. En esta fiesta te ofreces para mí. Te conocí en la mesa, hermosura tan antigua y tan bella. Te conocí en la mesa, hermosura tan antigua y tan bella. Hablaste fuerte y juraste mi sordera, resplandeciste y fugaste mi ceguera. Exhalé tu perfume y respiré tu aroma, y hoy suspiro yo por ti. Te conocí en la mesa, hermosura tan antigua y tan bella. Te conocí en la mesa, hermosura tan antigua y tan bella. Oremos. Fortalecidos por la celebración de tus sacramentos, te pedimos, Padre, que seamos purificados de nuestros vicios
y lleguemos a ti por el diligente seguimiento de Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Damos las gracias al Ministerio Voces de Adonai por haber enriquecido la liturgia con sus cantos. Dios les bendiga. Amén. Que tengan un bonito día.